Hay en la palabra eh, un evento muy específico relacionado, ¿verdad?, a cómo murieron los primogénitos, ¿verdad?, de Egipto, donde se habla cuando Moisés anuncia que hacia la medianoche el Señor pasaría por todo Egipto y todo primogénito egipcio moriría, desde el primogénito del faraón, decía él, que ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino. Bueno, esto lo dijo Moisés, lo dice en la Biblia, en Éxodo, lo mismo que todo primogénito del ganado. Entonces, este presagio se cumple porque se dice que a la medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado. Y si se menciona al Señor, porque la Biblia lo que te quiere decir es que ellos, estos seres, no van más allá de donde Dios es el que viene y controla todo. La muerte vino por causa del pecado y todos estos seres malignos del reino de la oscuridad actúan contra el ser humano, pero no más allá del control divino. Entonces, una cosa es la muerte, otra cosa es Dios, pero si Dios hiere de muerte, es donde están precisamente para que ustedes vean estos seres interviniendo. Y es en este caso clara la Biblia. Ahora, hay otro pasaje que, sobre el caso, ¿verdad?, de la Biblia, que se dice en Segunda de Reyes también, donde se habla que esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio, cuando los asirios, ¿verdad?, llegaron a las mismas puertas ahí de Judá. Dice, a la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Ahí dice específicamente el ángel del Señor. Es el que realiza, pues obviamente, este acto. No es como tal ángeles de la muerte, pero si está presente la muerte en medio de Dios llevando a cabo las cosas, es que también habían espíritus de muerte y claramente cuando estos asirios morían, se los llevaban y no era solamente la muerte física, obviamente Dios intervino, pero en la muerte espiritual, ¿a dónde fueron sus almas? Está claro en la Biblia. Hay otro pasaje que asocia la muerte, bueno, que se ve con el caso de la muerte, y este es un hecho demasiado de triste. Sería en el caso de en Segunda de Samuel, capítulo 24, por ahí, Segunda de Samuel, que lo dice: por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste que duró desde la mañana hasta el tiempo señalado, y en todo el país, desde Dan hasta Beersheba, murieron 70,000 personas. Entonces el ángel del Señor, que estaba junto a la parcela de Arauna, el Jebuseo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado. Basta, le dijo al ángel que estaba hiriendo al pueblo. Dice entonces, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Aquí, ¿verdad?, que lo dice en el caso de la palabra del Señor. Entonces, las veces en las que se han manifestado, bueno, todas estas muertes de una manera, digámoslo así, fuerte, ¿verdad? En este caso que podemos decirlo bíblicamente. Entonces, bueno, Apocalipsis 9, en los juicios que han de venir, habla de ángeles o mensajeros, también que matarán a muchos en los últimos días. De hecho, se habla de 4 ángeles caídos que están presos en el río Éufrates, que serán aquellos que impulsarán una terrible masacre, que todo, pues como sabemos, bien llevará al caso de la Tercera Guerra Mundial. La realidad es que existen los espíritus de muerte y lo que la Biblia habla es la realidad. La realidad es que no van más allá de los designios divinos, ni aquello, pues obviamente, que Dios mismo permite, y esto da una concordancia muy fuerte relacionado al caso del testimonio de mi abuelo, en el cuando Dios, ¿verdad?, nos permite vivir ciertas cosas. Y entonces, si hay muerte, ¿qué hay? Hay maldición. Entonces, ¿por qué usted cree que hay tanta violencia y se está, no sé, como que reproduciendo alrededor del mundo? Por ejemplo, por mencionar uno de muchos lugares,
el caso de México, donde precisamente los mismos narcotraficantes adoran, veneran la Santa Muerte, tienen altares al mismo diablo. ¿Y cómo es que termina? Entonces, veneran, o como ellos dicen, que veneran, adoran lo mismo a la Santa Muerte, y qué es lo que tienen por un tubo y 7 llaves, digámoslo así. ¿Qué es lo que tienen de sobra? La muerte. Entonces, al hacer esto, claramente estos espíritus malignos buscan ejercer un determinado dominio para legalmente extenderse sobre todos aquellos, ¿verdad?, que justamente los invocan. Pero la superstición les dice que es que si hablan con mamita muerte, como les dice, que les va a dar más belleza, que las va a proteger, porque supuestamente la muerte es la que tiene el poder de llevarse al que quiera o no. Y esto es algo ridículo y es una mentira del enemigo, porque el que tiene las llaves de la muerte y del infierno es el mismo Señor Jesucristo, y Él venció la muerte. Dice en la Biblia: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Entonces, donde el enemigo siempre quiere sembrar su cizaña, lo que está tratando de buscar es una legalidad para poder entrar y para que el stop de Dios o el alto de Dios de manera legal, como él sabe que Dios es un Dios justo, no le pueda impedir, sino que más bien él, digámoslo así, tenga el camino libre. Yo voy a ponerles por acá, ¿verdad? Hace un tiempo yo había hablado de esto, sobre una situación que pasó en Puerto Rico, y yo de momento estaba viendo por ahí por el TikTok, y me consigo con un hermano que justamente habló de esto. Un ex ocultista, mejor dicho, un ocultista infiltrado, que supuestamente ahí era evangelista, los hermanitos diciendo chihichija y gloria a Dios, y la primera noche ellos dicen que estaba poderosa, la segunda noche poderosa, y en la tercera noche, mira lo que pasó. Escuchemos. Diciendo que van a participar de diferentes países. Vamos a escuchar desde el principio ahora. Diciendo que van a participar de diferentes países. Y viene ese evangelista y me cuenta que a él lo invitaron, hace años que yo lo conozco, a predicar en Puerto Rico, en una ciudad. Y cuando llegó, los pastores lo llamaron aparte: venga acá, nosotros queremos hablar con usted. ¿De qué iglesia es usted? ¿Cuál es su doctrina? ¿Cuál es su creencia? Y comenzaron a interrogarlo. Y le dice: ¿y por qué me preguntan tanto? Me dijo: es que aquí tuvimos un evangelista por 3 días que invitamos a predicar. Y la primera noche fue algo tremendo, la segunda noche tremendo, pero la tercera noche él cogió el micrófono. ¿Y sabe lo que dijo? Ustedes no tienen conocimiento, son ignorantes, porque yo soy un sacerdote de Satanás. Y lo que me envió Satanás fue engañarlo a ustedes, y soltó el micrófono y se fue. Entonces no se puede estar invitando a todo el mundo. Ahí está, un sacerdote de Satanás. ¿Y cómo es que la iglesia no lo detectó? ¿Cómo es que no se detecta hoy día todo este montón de gente que han salido, que de hace rato están haciendo lo malo, y nadie detecta nada ni hace nada? Más que todo como el caso de un sacerdote del enemigo. Yo voy a poner, ¿verdad?, antes de hablar algunas otras cosas bien evidentes de cómo, ¿verdad?, se detecta y se ve de forma bien clara esta evidencia del sentir de los espíritus malignos que están precisamente asociados a la muerte y cómo Dios te avisa. Vamos a ver también en la manera progresiva en la que ellos actúan. Y yo esto lo dejo para que todos aquellos que me ven, que son jóvenes o no jóvenes, ¿verdad?, pero que escuchen y se cuiden, porque es una manera diabólica. Y la lucha no es contra carne ni sangre, pero el diablo sabe a qué carne y sangre usar. Escucha esto, por favor, y vamos a seguir explicando ya mismo. 7 más o menos. El pastor, uno de los pastores de la iglesia, contó el siguiente testimonio. Su hijo nació en el evangelio. Era el presidente de los jóvenes. Tocaba el piano, cantaba hermoso en la iglesia. Tenía 16, 17 años. A la gente le gustaba cuando el hijo del pastor subía al altar porque tenía una gracia con la gente. Un día llegó una muchacha muy hermosa a la iglesia
y se enamoró de él y él de ella. La muchacha comenzó a frecuentar los cultos porque fijó la mirada en el hijo del pastor. Amados hermanos, llegaron a 3 meses de noviazgo y la muchacha le dijo: mi amor, si realmente quieres algo serio conmigo, yo quiero que tú me acompañes a una de mis fiestas. Tienes que decidir por tu iglesia o yo. Ya el hijo del pastor no se veía mucho en la iglesia. Ya se sentía la ausencia del hijo del pastor en la iglesia. Y un día le dijo: papá, esta noche voy a salir. Hijo, tú sabes que eso no está mal. Tú has crecido en el evangelio. No vayas. No, papá, yo soy mayor de edad y estoy enamorado. A mí no me importa ahora. Yo voy a salir con mi novia. Esto fue una historia verídica que salió hasta en los periódicos de Venezuela. Eran las 3 de la mañana y ahí estaba el pobre condenado. Nunca había fumado. Era el hazmerreír de la mesa. Jamás había tomado algo de alcohol, nada. Rápidamente el alcohol inundó su cerebro y rápidamente se mareó, porque nunca había bebido. Jamás había estado en un antro de esos. Era la primera vez que el hijo del pastor estaba allí. Aquel hombre que cuando predicaba la gente lloraba. Aquel muchacho que cuando cantaba la gente adoraba. Ahí estaba, pisoteando la sangre que un día le había lavado. Ahí estaba el pobre condenado, solo por un capricho. A las 3 de la mañana, la muchacha le dijo: mi amor, tengo frío, ve al auto. Hasta yo tengo aquí la marca del auto, un Malibu azul oscuro. Dice el periódico, el muchacho a las 2:30 de la mañana baja al sótano donde estaba el auto a buscar una chaqueta, ¿cómo se dice acá? Una campera, porque la novia tenía frío. Y bajó bajo el efecto del alcohol y comenzó a abrir, y no le abría la puerta, y comenzó, como estaba borracho, era la primera vez, comenzó a darle patadas a la puerta. Pero lo que él no sabía era que ese no era su auto. Ese auto era de un hombre que trabajaba en las milicias del ejército de Venezuela. Cuando el hombre de las milicias vio que estaban violentando su auto, saca su revólver, saca su arma y dispara en la cabeza del hijo del pastor. Y allí muere el hijo del pastor. Mi pregunta es: ¿dónde está ahora él? ¿Cuál será el recuerdo de él ahora mismo? Yo me pregunto. El peor infierno para este muchacho en este momento es saber que un día le sirvió al Señor. Tuvo dones del Espíritu. Cantó desde niño en la escuela dominicana. Le sirvió al Señor y por un capricho, por un momento sexual que nunca había tenido, echó a perder. Y ese día él no sabía que era su último día de vida. Y murió. En este momento él debe estar recordando todo lo que hizo en la iglesia. Porque ese será el infierno de los infiernos para aquellos que un día sirvieron al Señor y se apartaron. Ay de ti, y lo digo con signo de admiración, ay de ti, si piensas volver atrás. Porque esta predicación te vendrá a la mente en aquel día. Recordarás minuto a minuto cuando cantabas con los hermanos en la iglesia y te gozabas. Recordarás las predicaciones de tus pastores que te exhortaban, y pastores que madrugaban y oraban por ti. Recordarás sus rostros y los mensajes que ellos te enseñaban. Y vendrán a tu mente y será el peor tormento de tu vida. El año de... Eso fue algo real, lamentablemente, de verdad, que pasó con ese muchacho. Entonces, hay que entender que para poder el enemigo ubicarse estratégicamente, para poder estos espíritus de muerte, que obviamente con eso traen destrucción, y la idea no es solamente una muerte física, la idea es también una muerte espiritual. O sea, digámoslo de esta manera, apartar al ser humano, cogerlo con las manos en la masa y tener autoridad sobre lo de afuera y sobre lo de adentro. Y al tener autoridad sobre el ser espiritual, entonces esta persona se pierde para siempre. O sea, es un actuar progresivo. Es algo que poco a poco, o sea, va actuando hasta asfixiar a la persona y alejarla de Dios. Y esto también va incluido para el caso de cristianos que hoy día están apartados. Esa es la manera de obrar del enemigo. Esa es la manera de obrar de los demonios. Si vemos en el caso de los endemoniados gadarenos, la Biblia te dice, cuando ellos dicen, soy legión porque somos muchos,
O sea, el hombre se retorcía. Ellos no mataron inmediatamente a este hombre. Eran realmente dos. La Biblia te habla también después de uno, cuando es el que te hace la referencia del que estaba más poseído y en peor estado que los dos, aunque los dos estaban en un estado terrible. O sea, se retorcían. No hacen una muerte inmediata, sino que van obrando progresivamente a través de la tortura, a través del tormento. Si ellos hacen eso en esta vida, obviamente en la vida después de la muerte, tienen que estar presentes también en un determinado tormento que hacen también a las personas. O sea, terrible. Entonces, ¿qué podemos nosotros, por lo menos en el caso de, bueno, si discernimos, cuáles son las evidencias de sentir espíritus malignos? ¿Cuáles son las evidencias de sentir que algo raro está por allí? Bueno, estas evidencias varían, o sea, son variables. Sin embargo, algunos ejemplos comunes pudieran incluir, por ejemplo, bueno, número uno, cambios de personalidad, un cambio drástico e inexplicable del comportamiento, pensamiento o sentimientos. Eso yo le he dicho, ¿verdad? Anteriormente. Lo hemos dicho anteriormente porque es que de momento tú estás feliz, de momento tú estás agradecido, de momento y tú estás agradecido con lo que Dios ha hecho y de momento en dos días después, ¿por qué es que estás de momento inconforme? Entonces son cosas que vienen pasando. Hay que entender, nuestro Señor es el que tiene el control de todo. Si hasta tiene las llaves del infierno y de la muerte, eso es claro que Él está por encima de todo espíritu de muerte y de toda obra del enemigo. De hecho, te lo dice siempre. Cuando los primogénitos de Egipto, o sea, iban antes de que fueran a morir, ya Él avisó que los únicos lugares que no iban a ser tocados por esa muerte, por esto que iba a traer sobre Egipto en esta 10ª plaga, iba a ser aquellos que marcaran sangre de cordero en los dinteles y los postes de sus puertas. Y esa sangre de cordero es como decir hoy en día cuando tú unges los dinteles y los postes de tu casa con aceite que representa el Espíritu Santo. Pero pues obviamente al ungir y hacer esto, ¿verdad? Con sangre representaba el sacrificio de Cristo que ya lo hizo. Entonces en el sacrificio del Señor Jesucristo esto abrió la puerta para el segundo consolador, que era el Espíritu Santo. O sea, también vemos el caso del cordón de grana de Rahab, que impidió que su casa fuera destruida. O sea, era la unción, o sea, era el caso de ungir en ese tiempo, era con sangre, representaba lo que iba a hacer el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy se unge con aceite, representativo del Espíritu Santo, el segundo consolador, y así se ungía también con aceite en el caso del tabernáculo. Son uno, pero esto fue la primera Pascua. Y justamente cuando se celebra la primera Pascua, más adelante, el Señor Jesucristo entregaría su vida justamente la Pascua. O sea, esto prefiguró su muerte. Jesucristo no solo era, digámoslo así, bueno, el Señor Jesucristo fue el primogénito hijo que tuvo, ¿verdad? María. ¿Verdad? Pero como todo Dios, ya desde el principio estaba con el Padre. O sea, siendo no solo primogénito, sino también el unigénito del Padre. Entonces, estos espíritus malignos, ¿por qué es que se sienten tantas cosas? Vamos a hablar. Número uno, bueno, vienen cambios drásticos e inexplicables de la personalidad, del comportamiento, el pensamiento, la aparición repentina de la ira, la aparición repentina de la tristeza, desánimo o miedo sin causa aparente. Hay sensaciones físicas extrañas, por ejemplo, dolor, frío, calor, sensaciones de presión, estrangulación o sofocación, ruidos inexplicables, o sea, objetos que se mueven solos, luces que parpadean o la percepción de voces presenciales, pesadillas también que se vienen a dar de manera recurrente. O sea, no es algo realmente común. Pueden ser sueños angustiantes, sueños terroríficos, imágenes o situaciones negativas, sentimientos de opresión y de angustia. O sea, una sensación constante precisamente de una determinada pesadez, ansiedad o miedo sin ninguna aparente
razón lógica. Y entonces, ¿de dónde precisamente viene todo eso? Ahí está la respuesta. Y entonces, para completar, mientras viene todo eso, es que, claro, es que la animosidad en el caso de la oración se te va por el piso. Yo no voy a orar porque Dios no me va a responder. Pues claro que no te va a responder, cabezón. Si no oras, ¿cómo te va a responder? La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo el que pide recibe, todo el que busca halla, todo el que llama se le abrirá. Pero si estás en ese momento y dices, Dios no me va a responder, yo no voy a orar. Y ese es el sentimiento, es que ese es el enceguecimiento que estos seres causan para dejarte absolutamente sin ninguna arma que tú puedas usar. Ni siquiera, aunque sea, digas una oración sencilla, Señor, reprendo todo esto en el nombre de Jesús. Te están dejando sin arma. Obviamente es una estrategia demasiado clara. Entonces, mire, reacciones negativas hacia la oración, la lectura de la Biblia. Hay conductas, ¿verdad? Digámoslo así, determinadas que son extrañas, donde hay determinados movimientos violentos, inusuales, hacer o decir cosas que no son propias de la persona, mostrar una actitud hostil hacia los demás. Y es importante, pues obviamente, en este caso, tener en cuenta que estas evidencias pueden ser interpretadas, pues quizás sí de alguna manera, pero en estos casos son muy atribuidas a la presencia de espíritus malignos y en determinadas y específicas ocasiones precisamente de estos espíritus de muerte. ¿Cómo es que de momento sale que alguien en tu casa, el rebelde de la casa, empieza a oír cierta música y cierta música? De la noche a la mañana empieza a oír voces en su cabeza que le dicen, desvívete, por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿de dónde viene eso? Todos estamos de acuerdo claramente que son de los mismos demonios, porque ellos se conocen, ellos son panitas. Mira, ellos ejercen un determinado tipo de presión y ligados a ellos están otros espíritus también malignos que tienen que ver, puede ser con la muerte, puede ser con el enojo. Realmente, o sea, todo enlaza una cosa con la otra. Y Dios obviamente siempre avisa. Les pongo un ejemplo. En una parte en la Biblia que para muchos no es entendible, ni tampoco es bien interpretada, y volvemos nuevamente con el caso de Moisés, donde algunos no entienden y piensan y dicen, oye, pero ¿qué es lo que dice en Éxodo? Y le voy a dar el capítulo 4, versículos 24 al 26, donde dice que Dios quería matar a Moisés. ¿Cómo es que Dios quería matar a Moisés si ya lo había llamado para un propósito de ser el libertador de su pueblo? Inclusive hasta todo era una preparación, lo preparó. O sea, esto no hace sentido ya que Moisés había sido preparado para ese propósito. Dios mismo lo había convencido y exhortado a llevar a cabo una labor de presentarse ante Faraón, y Moisés primeramente no quería ir. Entonces, esto no es que Dios era bipolar. O sea, aquí en esta parte lo que se dice es lo siguiente, y yo voy a leer literalmente de la Biblia, porque aunque la narración es un poco ambigua, en su contexto no se refiere a Moisés, sino que se refiere a Gershom, su hijo primogénito. Si leemos los versículos, dice, yo voy a leer Éxodo 4, 21 al 23, dice, dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que yo he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo primogénito. Entonces, antes de Moisés venir y emprender el viaje, repito, antes de Moisés venir y emprender el viaje, Dios le había informado el castigo, obviamente, de Egipto con la 10ª plaga. Ya él sabía de anticipación todas las plagas que iban a pasar. Él sabía que el faraón lo iba a rechazar, que iba a tener el corazón endurecido. Él sabía lo que iba a pasar con los primogénitos egipcios. Entonces, el niño primogénito de Moisés, lo que pasa aquí es que no había sido circuncidado debido a que Moisés había vivido todos esos años con los madianitas y ellos postergaban la circuncisión hasta el momento de matrimonio. Entonces el hijo de Moisés se acercaba a Egipto como un extranjero y la intención de Dios no era realmente atacar y dar muerte a Moisés o a su niño, sino anunciar, reafirmar que es muy serio y real lo que había dicho.
de los primogénitos que iban a morir y que pues obviamente iba a cumplir con todas sus consecuencias para liberar a Israel de la mano de los egipcios. Y fue justamente en la noche porque Dios había afirmado la hora en que la 10ª plaga caería. Entonces vemos el relato. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Moisés? Bueno, Séfora circuncida al niño, pero la realidad es que los niños hebreos no se salvaron de la 10ª plaga solo por la circuncisión, sino por la sangre en los postes y dinteles de las puertas de las casas. Por eso Séfora, dice en la Biblia, voy a leer, que luego de cortar el prepucio del niño lo echa a sus pies, más específicamente en sus piernas o muslos, de donde también es válida la traducción, y es que las piernas son como los postes de las casas de las personas. O sea, Séfora, esposa de Moisés, pretende marcar al niño en sus postes, siguiendo la orden de Dios de la 10ª plaga que se manifestaría a su tiempo, lo cual ellos ya con anterioridad sabían. Entonces el dintel, que era la zona de la entrepierna del niño, ya estuvo marcada al hacerle la circuncisión, pero luego entonces faltarían los postes, lo cual Séfora completó al echar el caso del prepucio a sus pies. Entonces, lo que Dios quería demostrar aquí era la validez de su palabra de forma prefigurativa y de antesala a todo lo que venía, pues obviamente a pasar, todo lo que iba a suceder en el caso de Egipto con la 10ª plaga. Ya todo estaba fríamente calculado. Entonces, en la manera en la que se resalta todo, se resalta lo urgente de lo que sería, de lo que tenía que ver con la situación. Y ahora, la palabra esposo de sangre, Séfora la dirigió a su propio hijo porque viene de la palabra hebrea Hatán, que en tiempos muy antiguos tenía un significado más amplio para referirse a cualquier pariente y que más tarde la palabra solo entonces quedaría restringida a esposo. Entonces, para nuestros tiempos sería decirle a su hijo, tú eres para mí pariente de sangre. O sea, sería entonces una frase ritual que indica que el niño adquiría un parentesco como miembro del pueblo de Israel. Y entonces todo esto se enlazaría a decir que todas estas cosas espirituales son serias y que lo que la Biblia anuncia con anticipación es serio. Lo que la Biblia dice precisamente sobre el caso de la muerte es serio. Lo que la Biblia dice sobre las consecuencias de apartarse de Dios, pues obviamente también es serio. Lo que es todas las tentaciones, todas las trampas que pone el enemigo, todas, entonces también pues podemos decir que es por igual serio. Es, digámoslo así, lo que hacen los demonios. Entonces, como el diablo, aunque la lucha no es contra carne ni sangre, pero sabe a qué sangre y carne usar, se infiltra, digámoslo así, de manera en la parte o en la esfera material, sus seguidores. Los infiltra y hoy en día están en las iglesias cómodamente y nadie los detecta. Así como aquel satanista que predicó en esas 3 noches de campaña. Yo quiero dejarles, verdad, a continuación, vamos a dejarle algo más y luego asimismo explicamos otra cosita por aquí. Escuchemos. Yo recuerdo que esa noche había un silicio de dama. Escuchen muy bien esto, las iglesias, que hace falta mucho discernimiento de espíritu porque estamos en el tiempo de mucha confusión, de muchos falsos profetas, de que usted le habla mucho en lengua, usted se emociona y a veces son lenguas extrañas, aleluya. Y esa noche había un silicio de damas. Había una hermana recién convertida como de 2 meses o 3 y la hermana siempre estaba prendida en candela, pero yo siempre como que la miraba, porque yo veía como algo extraño que no me cuadraba, varón. Pero yo decía, yo también me convertí, Dios comenzó a usarme rápido. Y esa noche la hermana llegó con su Biblia abajo del brazo, su faldón muy, muy largo. Y estamos la joven y ahí y estoy conversando. A eso de las 12 de la noche ella se para y dice, no, aquí no vinimos a hablar, vinimos a orar. Yo, bueno, el Señor nos está amonestando, ya son las 12 de la noche. Todos vamos a hacer un círculo y vamos a agarrarnos de la mano. Y comenzó a hablar en lengua. Todo el mundo comenzó a danzar, a comenzar a sentir la unción. Yo no sentía nada. Yo no sentía absolutamente nada y comencé a turbarme. Y yo recuerdo que yo me arrodillé
Y me sentí triste. Yo dije, pero si todo el mundo está sintiendo la presencia y yo no siento nada, ¿qué está pasando? Miraba a la hermana y yo no sentía nada. En el momento que yo me arrodillé, le dije, Padre, si te he fallado, perdóname. En esta hora te pido, Dios mío, que si yo estoy mal, tú me amonestes, pero si no, abre mis oídos espirituales porque yo quiero entender lo que esta mujer está hablando. En ese momento, hermano, yo sentí como que me dieron un golpe en el oído y eso hizo ¡pa! Cuando yo pude escuchar lo que ella hablando, ella estaba invocando demonios en la iglesia. Ella estaba llamando un sinnúmero de nombres que yo me asusté. Yo entré en pánico. Yo dije, me estoy volviendo loca. ¿Qué es lo que estoy escuchando? Yo la veía ella con los labios rojos, como hinchado. Y yo volví, cerré los ojos y le dije, Señor, me estoy volviendo loca. Si esto viene de ti, traspásale a otra persona lo que yo estoy escuchando. Ahí también se paró una hermana que Dios la usa mucho. Y la hermana le dijo, enmudece, diablo. Cuando yo vi que la hermana le dijo así, ahí yo me paré y le dije, en el nombre de Jesús, usted se calla. Cuando yo le dije eso, hermano, ella cayó de plomé en el piso, así, ¡pau! Y comenzó a chillar como un puerco. Comenzó, hermano, mire, ahí todo el mundo se quedó totalmente en shock. Y yo comencé a reprenderla. Cuando Dios le dio esa pela en el piso, esa mujer se paró y ella misma le dijo, verdaderamente hoy fue que fui libre, porque mientras yo estaba hablando en lengua, yo estaba llamando demonios a la iglesia. Yo fui enviada a destruir la iglesia. Aleluya. Y yo dije, Señor, yo no soy digna para que tú me usaras así. Pero en ese momento yo entendí el nivel espiritual que Dios puede llegar a usarte. Vuelvo y repito, hay un versículo que dice, clama a mí, que yo te responderé y te voy a mostrar cosas grandes y ocultas. Esas cosas grandes y ocultas, ¿qué tú crees que son? Las cosas sobrenaturales que ante nuestros ojos no entendemos. Aleluya, que no entendemos, pero que si nos metemos con el Señor, la podemos ver, la podemos oír. Y ahí usted lo puede ver relacionado a todas estas cosas y concuerdan. O sea, yo quiero que ustedes entiendan que el campo espiritual se basa también en leyes a las cuales nosotros no tenemos alcance y no podemos saber más allá de lo que la Biblia dice. Por lo menos en la misma palabra se nos habla a un profeta que fue el único que profetizó realidades en la cara de Acab, en contraste con cientos de profetas que profetizaron todas mentiras y tonteras. Y este profeta, ¿verdad? Cuando habló sobre la derrota de Acab, dijo que había visto a Dios mismo y todo el ejército de los cielos reunidos, y que vino ante Dios hasta un espíritu de engaño a ofrecerse para engañar a Acab y que a Acab le cayera el juicio. Si son espíritus de engaño y en Dios no hay engaño, este espíritu de engaño era del reino de las tinieblas. Ellos se reúnen, ellos piden audiencia. No pueden actuar hasta tanto Dios se los permita, y para que puedan actuar hasta cierto nivel necesitan que tú mismo le cedas la autoridad. Puede ser de manera consciente o inconsciente. Por eso es que hay que siempre orar por, ¿verdad?, los familiares, hijos, nietos, sobrinos, porque mientras estén bajo tu protección y cobertura, que tú seas una persona de oración, la abuelita de oración, el papá de oración, siempre la cobertura va a estar allí porque, ¿verdad? Bueno, ahí está el líder de la comarca. Pero cuando cada cual después ya es mayor y sale por su propio lado, entonces dependen de sí mismos, y si están alejados de Dios, pues entonces ahí es donde está el problema. Y eso es en la parte en la que yo me he querido referir ya más directamente con esto de los espíritus de muerte. Quieren destruirte. Es una muerte espiritual, una muerte física, es en ambas esferas. O sea, entonces la Biblia también habla sobre una muerte segunda, que se menciona varias veces, en ocasiones, ¿verdad? En el caso del libro del Apocalipsis, y es un sinónimo del lago de fuego, una muerte que es el sentido en el que es la separación permanente de Dios, quien es el dador de la vida, y se llama muerte segunda porque sigue a la muerte física. Entonces, Apocalipsis 21:8 explica que la muerte segunda, ¿verdad? Bueno, la dice aquí con más detalle. Dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los hechiceros, fornicarios, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, en pocas palabras, para resumirlo, toda persona sin actos de arrepentimiento,
reconociendo que al fin y al cabo todos somos seres humanos. Toda persona que no tenga un acto de arrepentimiento, que no tenga la sangre de Cristo para el perdón de pecados y que rechace al Señor, no puede ser salvo y ese es su destino final. No es que un Dios de amor echa a la gente al infierno, es que la gente prefiere el infierno en vez del Dios de amor. Entonces, en el Apocalipsis también te menciona la muerte segunda, por lo menos en Apocalipsis 11, dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y en este versículo, pues Jesús promete que los creyentes vencedores no experimentaremos el lago de fuego. Y la segunda muerte entonces viene a ser exclusiva para quienes han rechazado a Cristo, porque no es un lugar en el cual nosotros como creyentes en Cristo debemos de temer. Entonces, Apocalipsis 26 habla de la muerte segunda en relación a un periodo futuro llamado el milenio. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y no solo 1000 años, es de ahí hasta la eternidad. O sea, ya en un cuerpo de gloria inmortal e incorruptible. Entonces, la muerte segunda se menciona una y otra vez. Dice en Apocalipsis 20, 14 al 15 que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, incluso en ya lo que es el fin de los tiempos, propiamente hablando, la muerte y el Hades serán lanzados en el lago de fuego. Además de que cada persona que no esté incluida en el libro de la vida será echada allí. Entonces, esta es la condición final y lo que sería el destino permanente. O sea, la muerte segunda es una referencia al lago de fuego, donde aquellos que están separados de Dios por el pecado vivirán eternamente. Una sentencia que se registra en el caso de las Escrituras como una advertencia a los incrédulos que rechazan la salvación que Jesucristo entonces ofrece. Imagínate, bueno, es que yo no entiendo, rechazan a Dios, pero quieren el cielo. O sea, entonces tú rechazas a Dios, pero quieres el lugar donde Dios está. Esto no hace lógica. Entonces, imagínate, estos espíritus de muerte siempre de alguna manera se van a detectar. Y si nos vamos un poco al caso de los sueños, ¿por qué de momento, de la nada, tú que estás tranquilo, tranquila, no sé, tienes tu tiempo de leer, no sé, libros cristianos con la Biblia, la oración, etcétera? ¿Cómo es que de momento de la noche a la mañana, empiezas a soñar específicamente con la muerte de alguien? Yo he tenido, ¿verdad?, personas que me han contado sueños donde me han querido, por ejemplo, hacer una trampa y me los han dicho. Y de momento sale que se viene cumpliendo la cosa, pero yo no está preparado. Entonces, si tú de la nada tienes un sueño sobre un familiar y es algo que se siente demasiado de real, más suceden alrededor otras cosas, incomodidad, etcétera, ya es el momento de entonces directamente orar por eso, porque si Dios te da los sueños es porque Dios te está confiando algo futuro, algo que puede pasar, pero ya al revelártelo puede cambiar el futuro. Entonces Dios confió en ti porque sabe que tú eres la persona que oras, porque obviamente puedes sentir esa parte, digámoslo así, este embate espiritual. Si oras, si buscas de Dios, si clamas de Dios, estás conectado al espiritual. Entonces, obviamente, por eso esto pasa y ves más allá. Y obviamente Dios también te lo confía porque sabe que tú eres la persona que ora. No se da esto porque se da meramente. Si hay algún sueño, alguna advertencia para cuando se va una campaña, se va alguna predicación de alguien que pueda morir sin Cristo en aquella noche y siente esa incomodidad, esto no es que viene de la noche a la mañana. Tienes que ir. Entonces, estos espíritus de muerte así y esta, de manera general, el reino de la oscuridad, el enemigo se siente con estas mismas cosas que yo les he venido diciendo: cambio de ánimo, pesadillas recurrentes, olores extraños, se empiezan a mover cosas, de momento. O sea, ¿por qué esto viene de la noche a la mañana?
Y ellos siempre quieren, o sea, quiero que entiendan, la clave siempre es el poder adquirir dominio sobre la gente a través del poder que la misma gente precisamente los dé o les dé. Si tú lo invocas, es como dice el dicho, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Y si son estos altares de la alegada Santa Muerte, yo sé que no es literalmente el diablo, pero él es el dueño de todo. Él es el líder de toda esta rebelión. Él es el que está detrás de bastidores. Pero la Biblia ya enseña que hay uno que tiene esas llaves, el Señor Jesucristo. Y la gente siempre errando por las porquerías del enemigo. Voy a hacer una pequeña referencia, ¿verdad? Aquí en la página 150, nuestro libro Gigi Ávila, Unidos por la misma sangre, sobre esta parte del lienzo, en el cual, pues obviamente, él habló, ¿verdad? Voy a leer aquí un poco cuando él tiene esta experiencia. Gigi, respondió una voz muy siniestra y maligna cuando él dijo, ¿eres tú Jesús o es el otro? Entonces su respuesta hizo temblar la habitación y cargar sólidamente el ambiente dentro del cuarto con mucha opresión y fatiga. La criatura, cubierta totalmente, podemos decirlo, por un hábito oscuro, dice, ¿verdad? Aquí en el libro, provocó que se sintiera esta carga y parecía traer una espada consigo y siguió diciendo, entrégamela, quiero que me la entregues, ella no está firme. La quiero ahora, dámela, es ahora, dámela que es mía, es mía. Con su dedo índice, aquel ser toca la cabeza de Gigi, transmite el nombre de la persona de su casa. Entonces Gigi entendió que su familia estaba ligada a la protección de Dios y al cuerpo de Cristo, por lo cual bíblicamente y según el orden espiritual estaban ligados arriba en el cielo también. Y es en la Biblia, todo lo que atares en la tierra será ligado en el cielo, todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Las puertas del Hades, las puertas del mismo infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, la criatura de muerte no podía hacer nada sin pedir primero permiso y tener aprobación, y el diablo no podía desligar lo que Gigi había ligado espiritualmente. Y aquí dice, no, le gritó Gigi con los ojos cerrados. Aquel ser se quitó inmediatamente la capucha, jalándola hacia atrás bruscamente y dejó precisamente, dice en el libro, su rostro al descubierto con mucha ira y enojo. Parecía ser de momento un rostro femenino de ojos rojos intenso y maligno y que se transformó luego casi inmediatamente en una calavera severa y encolerizada. Entonces envolvió a Gigi en un lienzo perverso e infernal de muerte y de inmediato sintió que se le fue la respiración. El cuerpo de Gigi permanecía tieso, rígido e inmóvil en la misma posición, por más que él trataba y luchaba por moverse ante aquel ataque. Ante una fuerza mayor, Gigi finalmente quedó en pie y comenzó a caminar por la habitación, pero algo no estaba bien. Miró hacia atrás y se vio así, justamente como él lo dice en su testimonio, su cuerpo tirado allá en el sillón todavía, y él atónito, impactado en su propia fuerza, corre hacia su cuerpo de nuevo, cae nuevamente dentro de él, trataba de moverse luchando. Bueno, una lucha horrible. Muchos la hemos tenido, muchos predicadores la han tenido, no quizás específicamente en este evento, pero de alguna forma sí. Cuando se predica, cuando Dios realmente te llama, cuando realmente las almas son libres, esto pasa. Dice, trataba de moverse luchando y ante ya una desesperación, sentía su cuerpo sin vida y al no poder con su propia fuerza, inmediatamente sacó un grito en comunión con todo su ser y en el sentir de auxilio, de ayuda del Espíritu. Cristo, ayúdame. Y de momento dio un salto en su propio cuerpo de su posición previa adoración y estaba nuevamente con vida, o por lo menos así obviamente se sentía. Esto es claramente lo que hoy en día se llama parálisis del sueño. Y la hemos sentido. ¿Cuántas veces no ha sentido de momento? Puede ser en campañas o a veces ni tan siquiera eso. En medio de algunas opresiones, situaciones. Eso es lo que Dios te está mostrando. Estás enfrentando las situaciones en la esfera material, con opresiones, con ataques, con el fastidioso de al lado, como sea. Y de momento, estás dormido en tu cuarto, abres tus ojos y estás como que si estuvieras todavía durmiendo, pero no te puedes mover. Ves hasta figuras que parecen ser como sombras. Yo quiero decirte que esos son demonios. No te puedes mover. Inmediatamente en tu instinto como cristiano, sientes reprender en el nombre de Jesús y también te frisan como que las cuerdas bucales.
Y así tú en tu mente, ahí, hasta que de momento sacas y vienes en sí y lo dices con tu boca, en el nombre de Jesús. Pero a veces estos trampositos ya hace rato que se han ido, manteniéndote frisado mientras te han aguantado ahí de decir cualquier cosa porque saben que parece que les viene un tablazo. Y así ha pasado. Así ha pasado. Dice aquí para terminar, sentía Gille una corriente eléctrica del poder de Dios en ese momento recorriendo todo su ser. El poder de Dios había venido a socorrerle. Se arrodilló nuevamente, arrojándose luego tan solo unos segundos después, y esta vez recargado de fuerza y sin sentir ningún cansancio. Hasta la página 153, libro Gille Ávila, Unidos por la misma sangre. Se lo recomiendo. Aquí hay cosas que también él iba a escribir a veces. Bueno, él pensaba escribir. Parece que a veces él hablaba de unas de estas cositas también. En una segunda parte que él iba a hacer de un libro de nombre Mis experiencias con Jesús, como él después tuvo su condición, pues yo en un homenaje a él, pues la escribí aquí. Así que recuerden que nuestros libros están en Amazon, va a ser de muchísima bendición porque son experiencias espirituales reales. Y las experiencias espirituales que se tienen también se hablan, se dicen. Esto pues obviamente aumenta la fe y además de todo esto, siempre estas experiencias espirituales van a tener una profunda concordancia bíblica y van a alertar de las cosas venideras y van a ayudar a otros que están pasando por lo mismo a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Porque de verdad, mi hermano, yo te digo que es una cosa increíble. Siempre hay resistencia y esto, o sea, mi hermano, voy a terminar como empecé. Yo quisiera venir, si tú me hablas del campo espiritual, ay, qué bello, mira, ángeles, querubines, serafines, de eso hemos hablado también, de las criaturas espirituales con los que vamos a estar pasando toda una eternidad. Pero es que en la actualidad todavía no hemos llegado 100% a lo perfecto. Entonces, en este recorrido y en este camino en el que estamos como peregrinos y extranjeros y advenedizos, pues yo te tengo que advertir de lo que hay y te tengo que hablar que obviamente no solo son los ángeles, no solo es Dios. Una vez yo me recuerdo, ¿verdad? En la universidad, ay, me dijeron, ay, pero ¿por qué en la iglesia hablan del infierno? ¿Por qué hablan del diablo? Tanto que uno está ahí toda la semana trabajando y uno quiere oír solamente de Dios. Pues mi hijo, porque todas estas cosas yo te las tengo que decir, te las tienen que decir los hermanos, los pastores, los predicadores, ¿verdad? Porque conectan con las profecías bíblicas, con la realidad espiritual y porque lamentablemente es que la cosa es que yo no tengo, ni los predicadores tenemos control de las cosas reales. Ahora, si tú quieres que te prediquen una irrealidad, pues allá tú, mira a ver. Pero en Dios no hay engaño y Él quiere que nosotros estemos bien presentes y que sepamos específicamente de estas cosas porque nos quiere preparar. Entonces, ¿qué explicación hay cuando hay una parálisis del sueño? ¿Qué explicación hay cuando hay un cambio de conducta? ¿Qué explicación hay cuando de momento tú estás animando y de momento se te fue, no sé, se te fue por el piso? Y entonces, relacionado a eso, ¿cómo se puede resolver? Porque son estas mismas cosas las que te van a estar alejando de la iglesia, aunque se hable siempre de ángeles o de Dios. Entonces hay que tener las herramientas, hay que tener las armas. O sea, hay que madurar. O sea, yo no puedo estarte hablando de irrealidades. Se supone que precisamente el evangelio es el que te abre los ojos a la realidad para que en esta realidad y en esta verdad que solo hace libre, porque Jesucristo es la única verdad, el camino, la verdad y la vida, entonces tú tengas las armas y los recursos para poder identificar las cosas y puedas vencer. Pero si no se conoce, mientras menos conozca, más el enemigo tiene ventaja. Y esas son las fórmulas malignas que están haciendo hoy día muchas iglesias y muchos lugares. O sea, no quieren que los hermanos conozcan porque una vez conozcan, dejan de ejercer su influencia sobre ellos para arrebatarle hasta la inocencia de la cartera o para estarlos dominando, para estarlos usando como que fueran sus esclavos personales. No todas, pero sí hay algunos cuantos por ahí buscones. Sectas, eso es lo que son. Así que no hay de otra. Ya esperar la eternidad, bueno, esa es la esperanza que te puedo dar.
Si no quieres oír más del diablo, ni de los demonios, ni de los ángeles caídos, tienes que esperar la eternidad. No hay de otra, mi hermano. Pero ahora, esta es la realidad y hay que pasar por encima de todo. Abrazos, soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila. Dios les bendiga a todos con poder. Yo les recomiendo a los que se hayan quizás enlazado un poquito más tarde, vean este video completo y orando y teniendo mucho cuidado, pues los tiempos son malos. Abrazo.